Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de este podcast. Mi nombre es Isael Chavarría. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México y el día de hoy hablaremos sobre los movimientos sociales y expresiones de protesta. Para ello estaremos analizando la perspectiva de Donatella Della Porta y Mario Diani de su libro Los movimientos sociales, específicamente del capítulo 7 titulado Formas de acción, repertorios y ciclos de protesta. Además, analizaremos el Seminario Internacional de Sistemas Sociales expuesto por el Dr. Marco Estrada Saavedra. Y bueno, a lo largo del podcast explicaremos qué es la protesta, cuáles son sus ciclos, cuáles son los recursos y lógicas, así como los peligros que enfrenta y los objetivos que persiguen quienes participan en ella. Así es que empecemos por definir qué es la protesta. En pocas palabras, la protesta puede definirse como una forma de expresar desacuerdo frente a algo o alguien, pero además puede expresar una amplia gama de significados sociales y políticos, como por ejemplo la denuncia de injusticias, la visibilización de problemas, la defensa de los derechos, entre otros. En este sentido, la protesta ya no solo es un acto de oposición, sino que también es un lenguaje político mediante el cual los actores sociales comunican demandas, construyen significado y buscan incidir, ya sea directa o indirectamente, en la vida pública. Donatella y Mario Diani definen la protesta como un espacio de inconformidad en donde la gente usa diferentes recursos para hacerse escuchar, entre los cuales se encuentran los cuerpos físicos, ya que al salir a la calle, marchar, sentarse, el simple hecho de estar presentes ahí ya comunica un mensaje. Otro de los recursos son los símbolos. Creo que todos hemos visto o asistido a una marcha en donde utilizan pancartas, imágenes, colores o consignas que resumen lo que se quiere decir. Otro recurso son las identidades. Aquí las personas se reconocen como parte de un grupo, hablemos de trabajadores, familias, mujeres, comunidades en general, y estas identidades actúan juntas. Otro recurso son las prácticas, que son las formas organizadas de protestar, como por ejemplo las marchas, plantones, vigilias o protestas pacíficas. Otro recurso son los discursos, que son las palabras que se utilizan o con las que se explica por qué se está protestando y qué se está exigiendo. Todo esto se utiliza para cambiar una situación que se considera injusta o para evitar que se tome una decisión que afecte negativamente a la sociedad o parte de ella. Ahora bien, existen diferentes formas de protestas o formas de acción de las protestas, a lo que Donatella y Mario Diani llaman repertorios de acción colectiva, entre las cuales podemos mencionar las marchas, los mitines y concentraciones públicas, la recaudación de firmas, las cartas, pronunciamientos y declaraciones públicas, incluso los bloqueos de calles o carreteras, los paros, las huelgas, las vigilias y marchas silenciosas, enfrentamientos contra la fuerza de seguridad, la desobediencia civil, los plantones, la presencia permanente en espacios públicos. Incluso también existen las protestas artísticas entre las letras de las canciones, intervenciones urbanas, acciones coordinadas en redes sociales. Recordemos que el uso de Internet y el uso de redes son una fuente muy importante para este tipo de protestas. Y bueno, las protestas no solo usan una sola forma de acción, pueden combinar distintas formas según el contexto político, según los recursos disponibles y los objetivos que persiguen. Aunque los repertorios pueden cambiar con el tiempo, siempre van a reflejar la relación entre poder, conflicto y acción colectiva. Y bueno, cada repertorio cuenta con diferentes lógicas de acción, entre las cuales podemos nombrar la lógica de los números, la lógica del daño material y la lógica del testimonio. La lógica de los números, la idea principal es de que entre más personas salen a protestar, más difícil es ignorar la demanda. Esto visibiliza el conflicto, otorga legitimidad social, atrae la atención mediática y protege a los participantes. Es decir, es más difícil reprimir o aislar cuando existe una multitud considerada. Las acciones que la representan son las marchas multitudinarias, las concentraciones masivas públicas, las manifestaciones simultáneas en varias ciudades. La lógica del daño material
Su idea principal es que si se dañan las cosas que representan o sostienen el poder, se obliga a que el conflicto sea atendido. Las acciones que la representan son los daños a edificios públicos o privados, la quema de objetos o vehículos, la destrucción de símbolos, como por ejemplo de estatuas, oficinas, mobiliario, etc. Los sabotajes materiales que no causan daño a personas. Este último me hace recordar a un sabotaje de Coca-Cola el año pasado en donde pues muchas personas boicotearon esta empresa por apoyar al ICE e incluso fue el departamento de migración a esta empresa directamente y agarraron a muchas personas y bueno, a consecuencia de esto pues muchas personas boicotearon esta empresa y donde se vio afectada. Aquí también puede ocurrir lo contrario, en donde las personas pueden boicotear una empresa que afecte indirectamente o bueno, directamente a las personas. Es decir, por ejemplo, si se boicotea una empresa que produce, por ejemplo, vegetales o cosas de primera necesidad, las primeras personas que se verán afectadas serán las personas que consuman estos productos. Entonces, este tipo de acciones también pueden afectar indirectamente a personas que no tienen nada que ver con el conflicto. La lógica del testimonio, la idea central es de que se proteste para que se sepa, para que no se olvide y para afirmar que algo es injusto. El tipo de acciones que la representan son las marchas silenciosas, las vigilias, los plantones, los ayunos, el uso de los nombres o símbolos o fotografías de las víctimas. Por ejemplo, el año pasado, en el 2025, las marchas en la Ciudad de México incluyeron acciones como narrativas y discursos públicos que responsabilizaron al gobierno por la falta de seguridad y exigieron respuestas concretas, lo que implica dar testimonio sobre las experiencias de miedo, las pérdidas y percepciones de impunidad que existen en el país. El ciclo de una protesta es el periodo en el que la confrontación social y política se intensifica de manera notable. Aunque no todas las protestas son iguales ni duran el mismo tiempo, sí comparten una serie de características comunes entre las cuales podemos mencionar la difusión rápida de la protesta, innovación acelerada, combinación de participación organizada e inorganizada, interacciones intensificadas entre disidentes y autoridades. Este periodo tiene sus olas de flujo y reflujo, podemos decirlo así como en la economía, en donde la fase de auge se caracteriza por el entusiasmo, la expansión y alta conflictividad, seguida por un declive que ocurre cuando el Estado responde parcialmente a las demandas o se implementan reformas o aumenta la represión o se produce algún desgaste organizativo. Los ciclos, las olas y campañas de protesta permiten entender que la acción colectiva no es continua ni lineal, sino que se concentra en momentos históricos específicos marcados por picos de conflicto, innovaciones y participación seguidos por fases de repliegue. Pero, ¿cuáles son los objetivos que persigue una protesta? Bueno, estos objetivos pueden ser objetivos políticos, sociales, culturales, entre otros. Los movimientos sociales no solamente buscan un solo objetivo, sino que buscan cambiar decisiones, especialmente decisiones políticas, transformar relaciones de poder, expresar identidades, sensibilizar a la sociedad y mantener viva esa memoria de injusticias que muchas veces afectan a nuestra sociedad, combinando metas inmediatas con efectos de largo plazo. Y muchas veces esos objetivos implican riesgos, entre los cuales se encuentran la represión, la deslegitimación, las divisiones internas, los desgastes y cooptación. Estos riesgos nos permiten entender el por qué algunos movimientos logran sostenerse y otros movimientos logran diluirse. Además de que pues se corre el riesgo de ser arrestado en las manifestaciones o incluso pues puede haber pérdidas humanas como lo que ocurrió la semana pasada, el 7 de enero, con Renee Nicole Wood, una americana que protestaba en contra de agentes de ICE y que lamentablemente pues fue asesinada por uno de ellos. Por otra parte, el doctor Marco Estrada Saavedra sostiene que lo que mantiene viva la protesta no son solo las personas, sino las comunicaciones que circulan en ella. Hablemos de consignas, de demandas, de narrativas,
de los símbolos, de las acciones públicas y discursos, a lo cual él denominó como sistema de protesta. Además, estudia 4 experiencias de investigación desde esta teoría. La primera fue el neozapatismo, que es analizado como un sistema de protesta que articula la comunicación política, la identidad indígena y critica al Estado-Nación. Su segundo estudio fue el movimiento #YoSoy132. Este movimiento estudiantil es interpretado como un sistema de protesta que es articulado principalmente a través de medios digitales. Este enfoque permite explicar tanto su rápida visibilidad como sus límites organizativos sin reducirlo a un fracaso. Su tercer estudio fue la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, o la APO, en donde es analizada como un sistema de protesta de alta intensidad que reorganizó temporalmente el orden político local y generó formas alternativas de autoridad y comunicación. Su cuarto estudio fueron los movimientos de solidaridad con refugiados de guerra en Alemania. Estos movimientos son abordados como sistemas de protesta que disputan las distinciones legales entre ciudadano extranjero. Y bueno, la protesta deja de ser un evento excepcional y se convierte en una forma estructurada de producción y gestión del conflicto en las sociedades contemporáneas. Con todo esto podemos concluir que la protesta es un proceso colectivo mediante el cual los actores sociales se organizan para expresar demandas y buscar cambios. Aunque las protestas adoptan formas distintas y producen efectos diversos según el contexto, cumplen con una función principal o central, que es hacer visibles los conflictos y permitir que sectores excluidos participen activamente en la vida política. En este sentido, la protesta no solo es un medio de presión, sino también una vía necesaria de expresión y participación democrática.